Buenas tardes. A continuación voy a dar inicio a mi presentación en la organización de la documentación y recepción de documentos. ¿Qué es un documento? Un documento es toda aquella información contenida y registrada sobre cualquier soporte material y que es producido, recibido y conservado por las instituciones, organizaciones o personas durante el desarrollo de sus actividades. Como ejemplos tenemos el cheque. Es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada, en este caso el titular, extrae el dinero de la cuenta. La factura es un documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de una compraventa de un bien o servicio. ¿Cómo los puedo diferenciar según su contenido y origen? Según su origen, documentos públicos. Es aquel documento expedido o autorizado por un funcionario público competente y que da fe de su contenido por sí mismo. Como ejemplos tenemos el acta de matrimonio, el registro civil, acta de nacimiento, identificación personal y acta de divorcio. Documentos privados. Son todos aquellos escritos en que se incluyen, sin intervención de un notario, declaraciones capaces de producir efectos jurídicos. Como ejemplos tenemos la constancia de un trabajo, constancia médica, certificación y autorizaciones. Según su contenido, documento histórico. Es todo aquello que puede de alguna manera revelarnos alguna cosa que nos permita conocer el pasado humano, lo que los hombres han pensado, han sentido, han creado o han realizado, bajo el aspecto o ángulo particular según el cual es interrogado. Ejemplos: la Sagrada Biblia y la Declaración de la Independencia. Documentos contables. Son los soportes de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran en original y copias, como las necesidades de la empresa lo exijan. También están organizados en carpetas contenedoras, según el tipo y concepto para un fácil acceso a la información. Ejemplos: facturas de ventas, recibos por cobranzas, presupuestos y vales. Documentos administrativos. Se definen como el soporte material por el que se materializan los actos administrativos. Ejemplos: memorandos, comunicados internos, actas de reuniones. Documentos mercantiles. Sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. Estos documentos mercantiles se concentran en el departamento de contabilidad, donde el contador obtiene los datos necesarios para procesar las cuentas y efectuar los asientos contables. En los comprobantes de contabilidad existen dos clases de documentos: los negociables y los no negociables. Documentos negociables. Son todos aquellos documentos que se pueden negociar a través de endosos, descuentos en una entidad financiera antes de su vencimiento. Ejemplo: letras de cambio, pagarés y cheques. Documentos no negociables. Son todos aquellos documentos que sirven de base para los registros en los libros de contabilidad y a la vez pueden formar pruebas desde el punto de vista legal. Ejemplos: recibos, facturas, vales. Documentos notariales. Tienen por objeto la formalización de actos y negocios de todo tipo. Son los autorizados por el notario. Su autenticidad comprende autoría, firmas, fecha y contenido. Son conservados por el notario y clasificados por orden cronológico. Es el único responsable de la redacción de sus documentos y es libre de aceptar o rehusar todo proyecto o minuta que le sea presentado o bien de introducir en él, con el acuerdo de las partes, las modificaciones que estime pertinentes.
y los otorgantes de un documento notarial tienen derecho a obtener copias de su original, que queda en poder del notario. Como ejemplos tenemos el acta de protocolización, testamentos, compraventas y herencias. ¿Qué factores y elementos debo tener en cuenta en mi organización para recibir los documentos de acuerdo a las normas vigentes? Debo conocer el organigrama de la organización. Si lo conocemos, se identificará fácilmente cómo debe tramitar y a dónde debe remitir los documentos recibidos. Conocer la Ley 527 de 1999, agosto 18, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. En cuanto a la norma NTC ISO 901, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos relacionados: sistemas de gestión de calidad. Requisitos de la documentación según la norma NTC ISO 901. La documentación debe incluir declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad, un manual de la calidad, los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma internacional, los documentos incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. ¿Cómo puedo verificar la correspondencia tanto física como electrónica recibida? Correspondencia física. Recibir los paquetes y confrontar que las guías relacionadas en el formato de planilla de guía coincida con el número de paquetes físicos entregados. La información del remitente debe ser clara, suficiente y precisa, con nombre o empresa, dirección y ciudad. Abrir con cuidado cada uno de los sobres, teniendo la precaución de no romper ningún documento. Organizar los documentos teniendo en cuenta el siguiente orden: la guía, los documentos relacionados y el sobre. En cuanto a la correspondencia electrónica, debemos tener en cuenta la información que contenga el mensaje, sea accesible para su posterior consulta. El mensaje o documento sea conservado en el formato en que se haya generado y enviado. Conservar toda la información que sea posible, determinar el origen, destino del mensaje, fecha y hora en que fue enviada o recibido el mensaje. ¿Qué beneficios trae para la organización el disponer de un manual de correspondencia? Primero que todo, la información vital no se pierde cuando alguna de las partes de las personas claves abandona la compañía. Sirve como un sistema de archivos portátil y fácil de usar. Los manuales ayudan a los usuarios a obrar de acuerdo con los reglamentos. Los manuales ahorran tiempo y las respuestas son exactas. Permite tener organización y control del archivo en la compañía. Facilita y permite la conservación de la documentación. Simplifica y favorece el control del ingreso, préstamo y salida documental. Gracias.